Gracias, ok, muy bien. Ya les bendiga, muy bien, muchas gracias por el apoyo técnico, Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, a nuestros hermanos de Aleph Itab Irapuato y Aleph Itab también en León. Damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos aquí presentes, Shabbat Shalom. Estamos con el estudio de Oseas y estábamos revisando la semana, lo que estudiamos la semana pasada, el final, todo lo que fue la profecía de Oseas, capítulo número 5, en donde hablaba del castigo que Yahweh iba a hacer a la nación de Israel. ¿Por qué? Por cuanto el pueblo se había separado, se había alejado de los principios y de las normas que Yahweh establecía, habían dejado su camino, pero veíamos que no solamente el castigo iba dirigido hacia sus dirigentes, hacia las personas encargadas de impartir la instrucción, que en este caso eran los sacerdotes, sino veíamos también la semana pasada que había responsabilidad también inherente en quién, en las personas que recibían la instrucción. No, Yahweh nos ha dado a todos nosotros la capacidad de que podamos razonar y de que podamos nosotros ser los que busquemos precisamente, que estemos en búsqueda de esa verdad. La palabra de Dios nos dice claramente que tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice la Escritura. Entonces, el Mashiach, Yeshua, se decía y se describía a sí mismo como él era el camino, la verdad y la vida. Toda la Torah nos lleva y nos va a hablar precisamente de las características de nuestro Redentor que habría de venir, y nos hablaba también de las instrucciones de vida. ¿Por qué habla de que él es la vida? Porque en toda la Torah están implícitas las instrucciones. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para cuando Yeshua les dice, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia, se está refiriendo, haciendo simple y sencillamente la mención de que cuando tú obedeces las Escrituras, tu vida va a ser de bendición, tu vida vas a tener una vida abundante. ¿Por qué? Y una vida abundante en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque cuando tú eres obediente a un mandamiento, lo vemos en la Escritura que ya ¿qué es lo que sigue a la obediencia del mandamiento? Bendición. Lo único que puede haber cuando tú eres obediente a la palabra de Dios es que Dios va a bendecir tu vida. Caso contrario, cuando tú eres desobediente a los principios y a la palabra de Dios, no puedes esperar que Dios mantenga su bendición sobre ti. ¿Por qué? Porque en ese momento te está saliendo de la instrucción que Dios te ha dado, que nuestro Padre Celestial te ha dado. Entonces estudiamos la semana pasada que si bien los sacerdotes se habían desviado y habían dejado de instruir al pueblo, también Yahweh iba a juzgar de manera fuerte también al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había consentido en hacer caso a lo que los sacerdotes estaban diciendo. ¿Qué pasó? Recordemos, ya pusimos en las clases anteriores todo el contexto de Coer. Los dirigentes, en este caso el rey, fue el que decidió separarse de la Torá, separarse de las Escrituras, crear fiestas diferentes, un calendario alterno y crear un sacerdocio alterno. ¿Qué pasó? El rey pudo haber hecho eso. ¿En qué estuvo el error del pueblo? En que el pueblo consintió. El pueblo aceptó que su dirigente, a pesar de que vieron que estaban mal, el pueblo consintió, aceptó, y no solamente eso, sino que a partir de ahí, al consentir y aceptar, ellos se fueron desviando hasta la condición que ya vemos que se presenta con el profeta Oseas. Y esto es algo muy importante, porque de repente cuando hablamos de temas de autoridad, de repente se sacan versículos de contexto y hablan de que sí, no podemos resistir a la autoridad porque toda la autoridad ha sido puesta por Dios, y aquel que resiste a la autoridad, ¿qué dice? Dice, a Dios está resistiendo. ¿Por qué? Porque la autoridad ha sido puesta por el Creador. Y eso es cierto, la palabra es cierta, pero recordemos que una de las leyes de interpretación quedamos que era ¿qué? Contexto. Contexto, y también vemos que ese principio se está refiriendo a las leyes civiles, pero también revisábamos que tendríamos que ver principios de precedencia y de extrapolación para darnos cuenta que la autoridad, vamos a encontrar, si eso fuera cierto, que entonces el pueblo no tendría culpa, a pesar de que su dirigente se desvió.
¿Por qué? Porque lo único que estaba haciendo el pueblo era, se estaba sometiendo a su autoridad. Y entonces vemos que eso no es correcto porque Yahweh está juzgando al pueblo. Eso nos deja y nos demarca algo muy importante, que es que en Deuteronomio pudimos estudiar que Yahweh iba a mandar personas que iban a tratar de ¿qué? De hacer de que el pueblo se desviara. Y era para probar al pueblo si verdaderamente ellos andaban en pos de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que no importaba la persona que se parara enfrente, no importaba si se paraba un presidente y se desviara completamente de lo que Yahweh quería o mandaba hacer. El pueblo era responsable de mantenerse firme en quién, en la escritura y en las instrucciones que Dios ha dado. ¿Qué quiere decir esto? Que la máxima autoridad, nosotros nos sometemos a las autoridades terrenales, sí y solo si la autoridad terrenal no viola un principio de la escritura. Cuando la autoridad moral, cuando la autoridad terrenal, llámese un presidente, quiere legalizar el aborto en todo el país, entonces, y quieren estipularlo como algo que es correcto, nosotros en ese momento no nos sometemos a eso, no nos sujetamos a eso, inclusive tenemos la responsabilidad de levantar nuestra voz y decir que eso no es correcto. Cuando un presidente quiere exponer o quieren poner matrimonios igualitarios, cambiar lo que Dios ha diseñado del matrimonio, tenemos la responsabilidad nosotros de levantarnos y de no someternos a esos preceptos y esos mandamientos que se están dando. ¿Sí queda claro? Conforme la autoridad nosotros nos sujetamos siempre y cuando no violen el principio de las escrituras. La mayor autoridad que Dios ha dejado para regir nuestras vidas se llama la palabra de Dios. Entonces, eso funciona en una casa, en un matrimonio. Si tu esposo te dice, oye, vente, vamos a consumir drogas, no, pues para que no se enoje mi esposo, pues vamos a consumir drogas, total de que yo me sujeto a mi esposo. No. Ahí la escritura claramente te está diciendo que tu cuerpo no puedes no puedes dañar tu cuerpo, porque tu cuerpo es ¿qué? Es templo del Ruach HaKodesh, es templo del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, revisábamos la semana pasada como en el versículo que estábamos estudiando, en el versículo 11, dice que Efraín iba a ser vejado, iba a ser quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Y dice, se quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y poníamos los ejemplos, decía, bueno, pues qué diferencia hay entre una polilla y un carcoma. Y curiosamente, la parte, el que ven de aquel lado, ¿qué creen que sea el de su mano? La polilla. ¿Y el de este lado? La parte del carcoma. La diferencia es de que la polilla, cuando llega, estaba dando una revisión, la polilla normalmente, cuando dicen, ay, se apolilló, la polilla normalmente viene de fuera. La polilla son animales que llegan y que habitan en la madera, y que la madera precisamente cuando se empiezan a comer la madera, y termina por qué, se termina por la apolillar y se termina por echar a perder. El carcoma no. El carcoma es algo que surge de la misma madera y es algo que surge de que destruye, por ejemplo, la polilla lo destruye de fuera hacia adentro y el carcoma destruye las cosas de dentro hacia afuera. Entonces, ¿se acuerdan que la escritura también habla de que la envidia es como qué? Como carcoma a los qué? Como carcoma a los huesos. ¿De dónde se genera la destrucción? De dentro hacia afuera, la parte de esta destrucción. ¿Qué quiere decir? Que la destrucción de Efraín iba a venir ¿de dónde? Iba a venir de afuera. Y cuando nosotros estudiamos el contexto es que Israel, casa de Efraín, iba a ir en pos de ¿qué? Iba a ir en pos de dioses ajenos, iba a ir, lo que es el malestar de Israel iba a ser tratar de imitar las cosas de fuera. Y entonces eso que ellos iban a estar imitando iba a llegar a ¿qué? A consumirlos y acabar con ellos. Cosa contraria a lo que pasa con Israel, con la casa de Judá. Con la casa de Judá ellos son destruidos, pero dense cuenta que ellos inclusive tratan de aislarse. ¿Se acuerdan de los parashim, que son perushim, que son los fariseos? La parte de los fariseos era el querer completamente cerrarse,
se encierran ellos para tratar de no violar los mandamientos, pero ellos mismos empiezan a establecer que, empiezan a poner, agregar mandamientos, agregar mandamientos, agregar mandamientos, agregar mandamientos. Y entonces la destrucción de ellos viene ¿de dónde? Viene de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque ellos mismos se endurecen tanto que no reconocieron precisamente cuando vino el Mashiach, no reconocieron el tiempo de su visitación. Entonces, son dos tipos de juicios diferentes. Uno tiene que ver, ¿me das la siguiente por favor? Efraín iba a ser juzgado, ¿por qué? Porque Efraín había puesto sus ojos ¿en qué? En la vanagloria de esta vida, en lo que este mundo les podía ofrecer, en lo que este mundo, ellos querían, fíjense lo curioso, Yahweh le había mandado a Israel que fueran diferentes a las demás naciones. No, ojo, no les dice que no se juntaran con las demás naciones, no les dice que no trataran con las demás naciones, pero Yahweh les dice que fueran ellos ejemplo y que ellos se convirtieran a Israel y no Israel a ellos. ¿Cuál fue el problema con Israel? Que Israel, Efraín, casa de Efraín, quiso asimilarse con el pueblo que los rodeaba. Israel quiso estar, quiso copiar, copió, imitó costumbres, copió dioses, copió sacrificios. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que terminó por seducirlos? Lo que habían visto con sus ojos. Todo aquello que habían visto con sus ojos terminó ¿por qué? Terminó por seducirlos. Aún Yahweh les había dicho que no tomaran inclusive las mujeres de los pueblos extraños o de los pueblos que no eran de ellos, porque si no iban a terminar ¿qué? Iban a terminar en yugo desigual e iban a terminar siendo seducidos a ir a adorar a los dioses de las otras culturas. ¿Me dan el siguiente? Y entonces me gustó mucho esa foto, porque dice, no te preocupes, no alcanzo a leer, que alguien lo lee. Clemencia. No te preocupes, Clemencia. ¿Qué más dice? Estoy segura que una vez casados podré ir cambiando esos pequeños detalles que me preocupan de él. Okay. En el fondo es muy buena persona. En el fondo es muy buena persona. Y entonces estamos viendo que es, Yahweh les había mandado que no se mezclaran. Y aquí hay algo que es muy interesante que recordemos, que Yahweh le manda al pueblo, Yahweh no habla y no quiere que nosotros seamos, hay un principio en la Torah que se llama, lo leemos en Devarim, lo leemos en Deuteronomio, donde también habla de que no, es Deuteronomio, si es Deuteronomio, ahorita no, pero habla del principio de la siembra, habla de que no siembres, no mezcles semillas, ¿se acuerdan? Dice, no está permitido el que tú puedas mezclar semillas. Y entonces es importante y es interesante ver que Yahweh no estaba de acuerdo. Vamos a recordar que cuando se habla a Abraham, dice que ellos serían ¿qué? En él serían benditas todas las naciones de la tierra, pero cuando tú lo lees en el hebreo te vas a dar cuenta que la semilla de Abraham iba a florecer ¿en dónde? A lo largo de las demás naciones. No que él se iba a mezclar con las demás naciones, sino que a través de la semilla de Abraham serían bendecidos o serían alcanzadas las demás naciones. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque dice, si ustedes revisan con cuidado Romanos capítulo número 11, van a encontrar que claramente no está hablando de que Abraham tuviera diferentes semillas, sino habla de que es una semilla. Y nosotros somos hijos de Abraham, ¿según quién? Somos hijos de Dios según la promesa, ¿a través de qué? A través de la fe. ¿Qué hace Él? Porque era necesario que nosotros, gentiles, naciéramos de nuevo, para que hubiera un cambio en nuestro ADN, porque no es un ADN gentil y un ADN en Abraham. ¿Qué hace el Mashiach cuando viene con nosotros? ¿Cambia quién? Cambia nuestro ADN para que seamos injertados. No se injerta una hoja de manzano,
no se injerta en el olivo natural. ¿Qué es lo que hace Yahweh? Viene, cambia nuestro ADN para que seamos injertados como ¿qué? Como un olivo. Un olivo se puede injertar en un olivo. Y ese olivo va a dar fruto. Un manzano tú lo injertas en un olivo y no va a dar fruto. Entonces, era necesario que nosotros fuéramos transformados. ¿Para qué? Para poder pertenecer y ser injertados en dónde? En Israel. Por eso, cuando habla de que somos simiente de Abraham, te está diciendo literalmente que la transformación que él hizo en ti, ya dejaste tu antigua naturaleza. Antes eras manzano, antes eras plátano, chabacano, guayabo, lo que quieran. Aquí ahí se dan mucho las guayabas. No. Bueno, ahora, por el poder del Mashiach, ahora nosotros somos olivo, y el olivo todo el tiempo en la Escritura representará ¿a quién? A Israel. Y la palabra dice que nosotros somos injertados en el olivo natural, que es Israel. Y entonces, si eres injertado, ¿por qué creen que ustedes que hablen del olivo natural? Romanos capítulo 11. Porque el olivo, ¿qué produce? Aceite. Y el aceite está ligado ¿con qué? Con el espíritu, con el ruaj. Entonces era necesario la vida del espíritu que nosotros tendríamos que llevar, la íbamos a poder llevar no separados del olivo, sino la íbamos a llevar injertados en el olivo, alimentándonos de las ramas naturales, de la raíz que es ¿quién? Que es el Mashiach. Entonces, Yahweh, entendiendo eso, y que hablando de que no le gusta que hubiera esa mezcla, Yahweh estaba diciéndole a su pueblo que no se fuera, no se fuera y no empezaran a tener hijos ¿con quién? Hijos con mujeres extrañas. ¿Cuál era la finalidad de que ellos, se acuerdan, estamos estudiando pactos, cuál era la finalidad por la que Yahweh creó el matrimonio? Para levantar una descendencia. ¿Y para levantar una descendencia para quién? Para él. Cuando se da la parte de la desobediencia y el hombre empieza a tener hijos fuera del plan divino, empiezan a adorar a dioses ajenos. Y entonces Yahweh les está diciendo, cuiden de que sus hijos no vayan a ir en pos de dioses ajenos. Pero en el momento que ellos van y se casan, los hijos que van a engendrar, como es casi en la mayoría de las culturas, van a terminar de heredar la creencia del que esté ¿qué? Más fuerte en la familia. Y entonces, si Yahweh te había dicho que no te fueras, no te casaras en yugo desigual, ahí Yahweh te está diciendo, en el momento que tú te casas, te está saliendo de las instrucciones que yo te he dado. Y no esperes o no pienses que yo voy a estar cuidando a tus hijos. ¿Por qué? Porque te has salido solo ¿de qué? De los principios y mandamientos que yo he establecido. Vemos que cuando nosotros conocemos al Mashiach, ahora dice el Nuevo Testamento que aun cuando alguien recibe, cambia su naturaleza, dice la Escritura en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, Pablo dice que aunque si de los dos uno fuera creyente, por ese uno que es creyente, los hijos son guardados. ¿Por qué? Porque si no, de otro modo terminarían por ser bastardos. Aquí el caso no es que uno fueran, sino que los dos literalmente se habían ido a adorar a otros dioses. Acuérdense que lo que hacía Israel, aún Israel iba y ofrecía a sus primogénitos, copió las costumbres de ofrecerlos en holocausto, ofrecerlos como ofrendas a los dioses paganos, con tal de ¿qué? De imitar sus costumbres. ¿Vamos bien? Sí. Nada bien. Entonces, ¿qué fue lo que Israel no quiso hacer? Israel no quiso escuchar. Israel se cerró a escuchar las instrucciones que Yahweh les había dado. Y esa, literalmente, cuando tú puedes hablarle a una persona, pero la persona puedes hablarle siempre y cuando aquella persona esté dispuesta a escuchar. Pero cuando la persona te dice, no me interesa, no quiero, no sé, ni me importa. Oye, ¿sabes que estás mal? No sé.
¿Y qué crees? Ni me Ni importa. me interesa. Entonces no puede haber más que ¿qué? Dejar que el juicio de Dios caiga sobre esa persona. Esa persona no podrá decir, oye, no supe. No es que no supiste, no quisiste. Muchas de las veces las personas no se convierten al Señor no por falta de evidencia, sino las personas no terminan por aceptar al Señor y rendir su vida al Señor. ¿Por qué creen? Porque no les conviene sujetarse a ellos. Porque están muy cómodos viviendo su vida, viviendo la vida loca, viviendo la vida de desenfreno, viviendo de acuerdo a lo que este mundo les está ofreciendo, y terminan diciendo, ¿sabes qué? No. Porque en el momento que yo le diga sí a Dios, en el momento que yo me tenga que sujetar a Él, ¿qué implica el seguir al Mesías? El que quiera ser mi discípulo, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Oye, pero ¿cómo me voy a negar si las muchachonas se me están ofreciendo? Ahorita estoy en el tiempo acá de pleno apogeo. No, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo me estás hablando de fidelidad si ahorita nadie es fiel? ¿Cómo me estás hablando de que sea obediente a mis padres si el día de hoy todos los niños le contestan mal? Todos mis compañeros en la escuela le contestan mal a sus papás. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? En el momento de las personas no es que no se conviertan porque no entiendan. Porque argumentos, si realmente quieres discutir argumentos, aquí hay. Y hay argumentos de sobra. Lo hablábamos, la palabra de Dios, como es la verdad, podemos discutir las horas que quieras, pero la palabra de Dios siempre se va a mantener porque es la verdad. Pero cuando tú empiezas a tener problemas con la verdad es porque tu estilo de vida y mi estilo de vida se ven afectados. Ahí es donde yo empieza uno a decir, no es para tanto, no es para tanto. A lo mejor no hay que ser tan radicales, hay que llevárselo más o menos. Esta semana veía unas entrevistas que me estuvieron mandando de un predicador que en algún momento inició muy bien y ahora, bueno, pues ya no se le gusta que le digan predicador, ya lo entrevista de la Micha y él se habla así y le dicen, entonces no eres pastor. Y dice, bueno, ejerzo el oficio, pero no necesariamente soy pastor, sino que, yo hago muchas otras cosas. Y le dice, pero entonces no eres pastor. Dice, bueno, ejerzo un oficio pastoral, pero no soy pastor. Los domingos soy pastor, pero entre semana pues soy muchas otras cosas, ¿no? Y hablando de que pues van a sacar ahora, tiene un programa de televisión, donde entrevista a celebridades, donde no se habla para nada del Señor. Van a sacar ahorita una serie de televisión, una serie de Netflix de la vida de este hombre. Y entonces, tristemente empiezas a ver y dices, ¿qué pasa? Bueno, se pierden, se van perdiendo y se van desenfocando. ¿De qué? De lo que Yahweh les ha mandado a hacer. Ya no es el evangelio según quién, ya no es el evangelio según lo que dictan las escrituras. Ya es el evangelio según el predicador, según la persona que está enfrente, que según el que considera de acuerdo a su propio criterio lo que es mejor para alcanzar a las personas. Y espérate, déjame decirte algo, que si tú no eres ganado por el evangelio sin ser adulterado, ¿se acuerdan que Yeshua les dice, hay aquellos que hacen prosélitos, van buscando hacer un prosélito y recorren mar y tierra, pero una vez que lo logran hacer, lo hacen doblemente, ¿qué? Hijo del infierno. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? Porque aquella persona que crea en un evangelio que no es el que está establecido en la palabra, está poniendo su fe en algo que no era cierto. Y es más, ahí hay ¿por qué dice que es doblemente? Porque antes, si era frío y llegaban y le hablaban de la palabra, tenía oportunidad de que se pudiera convertir. Pero cuando tú le das a alguien un tono tibio, le das tibieza en su corazón o le das agüita tibia, pues entonces, ¿qué pasa? La gente terminará, ¿por qué? Por
vivir. ¿Qué pasa con los tibios? Dice la Escritura. Los vomitaron. Más vale que fueras frío o que fueras caliente. Pero a los tibios, ¿qué iba a hacer Dios? Los vomitaron. Los iba a vomitar en su boca. Algo que Dios va a demandar en estos, y ha demandado desde siempre, pero en el final de los tiempos el texto no cambia, es la parte de que tomamos una decisión. Te tienes que definir. Tienes que definir y tienes que establecer a quién vas a creer. Si vas a seguir a Yeshua, lo vas a seguir, pero lo vas a seguir conforme lo que Él establece y no conforme lo que tú crees o lo que tú piensas que es. Si no, el día de hoy, el 90% está diluido en ese frío y caliente. 90% está diluido en la parte de ¿qué? De ser tibios. De ser tibios. Y entonces, bueno, pues eso no trae absolutamente nada bueno para la vida del creyente, y mucho menos como lo veíamos para la casa de Israel. Y entonces vimos porque yo seré, en el 14 dice, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y miré y tomaré, y no habrá quien liberte. El 16, y andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Veíamos que el propósito de la disciplina de Yahweh era que el pueblo terminara por regresar. Siempre que vemos la disciplina de Dios, si verdaderamente eres hijo, dice el Uri Harashá, no te canses de la disciplina del Señor. Es más, qué bueno que te discipline y qué bueno que me discipline. ¿Por qué? Porque es señal de que somos hijos. Preocúpate cuando estás separado de Dios, cuando estás alejado de Dios y cuando no te pasa absolutamente nada. Porque ahí claramente te puedo decir que no eres hijo. Porque Dios a todo el que toma por hijo termina por ¿qué? Termina por disciplinar. ¿Quién de ustedes ve a sus hijos que se están portando mal, y no los terminan de corregir? No los corrigen. Si no lo haces, dice que el que detiene el castigo, a su hijo ¿qué? A su hijo aborrece. Una muestra de amor es la disciplina. Tú muestras el amor, es necesario en la parte de la disciplina. ¿Por qué? Porque estás buscando el bien de tus hijos con tal de que no les vaya mal. ¿Vamos bien? Entonces dice, empezando el 6, dice, venid y volvernos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este es bien interesante. ¿Me das la que sigue? Por favor. Cuando está hablando de resucitó al tercer día, normalmente asociamos la parte de resucitó. Lo que Él hace, dice la Escritura, que Él tendría que resucitar. Él muere por nuestros pecados y termina porque la Escritura habla de que al tercer día Él sería levantado de los muertos. Y dice la Escritura que todo aquel que en Él cree no está muerto, sino así como Él también resucitó, nosotros también que resucitaremos con Él, viviremos también con Él. Pero aquí hay un sentido más profundo en lo que Oseas está hablando. Oseas está hablando de un juicio que Yahweh estaba dando para la nación de Israel, para la casa de Israel y la nación de Israel en general. ¿Qué iba a pasar? Literalmente, la nación de Israel como nación iba a terminar, ¿por qué? Prácticamente por desaparecer. Prácticamente vamos a ver que ellos iban a ser sacados de la tierra
sacado. ¿Qué va a pasar con la casa de Efraín? La casa de Efraín va a ser llevada al exilio. ¿Y qué? Y nunca más regresó a su tierra. El reino del norte hasta el día de hoy no había regresado, no ha regresado ¿a qué? A su tierra. Entonces, ¿qué pasa? Judá va a seguir los mismos pasos que Israel. En el año 70 después del Mesías, ¿qué va a pasar? Viene la destrucción del templo y viene lo que se conoce como la diáspora de los judíos. Y a partir del año 70, ¿cuánto tiempo ha pasado? Del tiempo de la... Si ustedes, y esto es interesante, si ustedes cuenten, a ver, saquen su cuenta ahí en su celular. 1950. Cuenten, la Biblia dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, si leemos bien eso, nos está diciendo que por 2000 años estaremos muertos y al tercer milenio nos terminaría, ¿por qué? Nos terminaría por resucitar. En el momento, ¿a quién se está refiriendo o a quién está aplicando la profecía Oseas? A Israel. Israel como tal está hablando de casa de Judá y casa de Israel. ¿En qué momento ellos salen y son dispersos entre las naciones, los dos pueblos? En el año 70, la casa de Judá se va. Muchos años antes, la casa de Israel había ido en dispersión. Y a partir del año 70, si ustedes multiplican o suman 2000 años, si contáramos años por 365 días, nos daría el año ¿qué? 2070, ¿no? Más o menos nada más estamos poniendo 1000 años más. Bueno, o 2000 años más. Sería en el año 2070, pero eso es si multiplicamos años o sumamos años de 365 días. Normalmente el tiempo que se establece o que establecen años de 360 días, que son como los considera un poco la escritura, son años de 360 días. Si ustedes hacen la suma de 2000 años después de 1970, después del año 70, les va a dar un tiempo promedio del año 2027. ¿Cuándo es cuando Yeshua va a resucitar? Recordemos que el tercer milenio empieza ¿cuándo? O el último milenio ¿cuándo empieza? Empieza con la venida del Mesías. ¿Qué es lo primero que va a hacer el Mesías? Va a resucitar, de acuerdo a qué dice, lo vamos a ver la próxima semana en la fiesta de las trompetas. Lo primero que pasa es los muertos en el Mashiach, ¿qué? Resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos estado, esto corruptible se vestirá de incorruptible y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Lo que precede a la venida del Mashiach, ¿qué es? La resurrección. ¿Que se da en qué momento? Después de cumpliendo la profecía de Oseas, se da en el momento en donde inicia el tercer milenio. Por eso está diciendo, por 2 días, por 2 milenios estaremos muertos, pero al tercer milenio, en el inicio del tercer milenio, ¿qué va a pasar él? Nos va a resucitar. Nos va a resucitar y entonces seremos resucitados para vivir nuevamente con él, gobernar nuevamente con él y no separarnos más de él. Amén. Entonces, vean, ¿sí vamos bien? ¿Seguros? Sí. Bueno, ok. Dice aquí, ¿me das la siguiente? Ahorita. ¿Quién lee, por favor, del 4 al 7, al 4 al 6, para no ser yo nada más? ¿Quién dice yo? Es Oseas 6, versículo del 4 al 6, por favor. Dice, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los corté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ok. Mas ellos, No, hasta ahí. hasta ahí Hasta ahí vamos.
Vean lo que el pueblo en el contexto en el que estamos leyendo, el pueblo se vuelve a Yahweh. Dice la escritura que Yahweh se iba a esperar a que el pueblo se volviera cuando estuvieran en angustia, cuando estuvieran verdaderamente afligidos. El pueblo iba a terminar, ¿por qué? Por regresar a Dios, por buscarlo a Dios. Pero después vamos a ver de las palabras que ha preferido el pueblo. Vamos a ver lo que Yahweh les está diciendo, porque Yahweh conoce el corazón de quién. Conocía el corazón de Efraín y conocía el corazón de Judá. Y veía que Efraín efectivamente se iba a volver o que se estaba volviendo, pero que, dice, pero su piedad es como el rocío de la mañana. ¿Por qué es como el rocío de la mañana? ¿Qué características tiene el rocío de la mañana? Fresco. Ok, es fresco, pero ¿cuánto dura el rocío de la mañana? Rapidísimo. Rapidísimo, o sea, sí está, pero así como llegó, así se fue. No permaneció. Y entonces Yahweh les está diciendo al pueblo, literalmente dice, todas tus acciones, todo lo que tú haces, lo que tú estás haciendo, tus muestras de amor, tus muestras de piedad, se desvanecen. No permanecen. ¿Por qué no permanecen? ¿Por qué creen que no permanecían? Porque su corazón no estaba con él, no le conocía. Porque no se habían vuelto de todo su corazón a Dios. Y entonces, ¿qué empezó a hacer el pueblo? Se dan cuenta que están mal, se dan cuenta que empieza a venir el juicio de Dios sobre ellos, pero el pueblo, en lugar de tener arrepentimiento, ¿qué empieza a hacer? Empieza a obedecer, no por arrepentimiento, sino empieza a obedecer por cuestiones de ¿qué? Por cuestiones de remordimiento. Y entonces, ¿creen que empezando a llevar sacrificios a la casa de Yahweh iba a terminar por decir, bueno, este pueblo ya empezó a alinearse, ya empezó a celebrar las fiestas, ya empezó a traerme sacrificios, bueno, ya les voy a levantar el castigo? Lo que Yahweh quiere hacer, dice la escritura, ojo, que un corazón contrito y humillado el Señor no desecha. Pero dice la escritura en diferentes ocasiones que si algo aborrece Dios, son ¿qué? Los ojos altivos, y es la soberbia. La soberbia. Es decir, ¿quién no se arrepiente? ¿Quién creen ustedes que no? Más bien, les ha tocado platicar con personas a las cuales les dices, te tienes que arrepentir, y personas que les dicen, ¿De qué? ¿Estás bien? No, es que ellos no Si ven que estás bien, estén ¿de mal. qué te arrepientes? Una persona que cree que está bien, una persona que siente que está bien, no tiene necesidad de arrepentirse de nada, ¿no? Cuando tú empiezas a hablar de la justicia de Dios y empiezas a exponer la justicia de Dios que nos muestra que todos somos pecadores, lo primero que te va a decir una persona que no está arrepentida es, sí, pero yo no soy tan malo como mi vecina. O yo no he matado a nadie. Yo no he hecho tantas cosas. O yo hago lo bueno. No, yo en general soy una ¿qué? Buena Una buena persona. Y entonces Jesús, ¿se acuerdan? Yeshua les dice, yo no he venido a llamar ¿a quién? A justos. ¿Tú te sientes justo? Bueno, está bien, si tú te sientes justo, espérate a que sea el día del juicio, y el día del juicio serán pesadas tus obras, porque la justicia se pesa. No hay una forma, ojo, todos los que estamos aquí vamos a ser juzgados según nuestras obras. Todos. Si tú eres juzgado según tus obras, dice la escritura que tus obras van a ser puestas de este lado y Yahweh va a estar puesto del otro lado. Entonces, la santidad de Dios va a ser puesta del otro lado. Para que sea un juicio equilibrado, para que la balanza no esté, tendrías que tener, ¿cuántas buenas obras tendrías que acumular de este lado para que la balanza se moviera y estuviera a la par de la santidad de Dios? ¿Cuántas? No se podría. No se puede. Por eso la salvación no es por cómo te portes.
no es por buenas obras. Es necesario que se ponga algo que tenga el mismo peso para que haga contrapeso y entonces la balanza esté equilibrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En la cultura hebrea la cuestión de los pesos es muy importante, porque está hablando del tiempo y de la medida, de la justicia, en cómo va a juzgar Dios y cómo va a medir Dios. Por eso dice la Escritura una y otra vez que pesas y balanzas falsas, Yahweh aborrece. Bueno, ¿qué va a hacer? Son falsas expectativas, falsas esperanzas, que te dicen, no, sí, con esto, mira, vete de rodillas, pórtate bien, haz buenas obras, invita a la justicia a las demás personas y nos vamos a ver en el cielo. No. Es necesario que alguien se ponga de este lado. Y el único que puede ponerse de este lado es alguien que sale de nuestro mismo Yahweh, que es ¿quién? Yeshua. Es Mashiach. El Mashiach se pone de este lado y entonces la balanza, Se equilibra. y cuando Él te ve a ti, Vea, ya Yeshua. no te ve a ti, sino ve la justicia de su Hijo en ti. ¿Cómo sabes que eres hijo? Porque empiezas a vivir como tu Mesías vivió. Si tú sigues viviendo tu vida y yo sigo viviendo mi vida haciendo lo que me plazca, somos simpatizantes, pero no somos hijos. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Qué era lo que Yahweh le estaba diciendo? Llevaban allá a la ovejita, llevaban a la ovejita y decían, no, le vamos a quemar. Si se trata de quemar ovejas, pues vamos a quemar ovejas. Si se trata de donar dinero, vamos a donar dinero. Si se trata de darle de comer a los pobres, vamos a darle de comer a los pobres. Pero Yahweh viene y quería ¿qué? Él quería algo más. El sacrificio no es que el sacrificio estuviera mal, siempre y cuando se hiciera con la intención del corazón correcta. ¿Se acuerdan? Vamos a ver cómo, ¿se acuerdan los principios de extrapolación que veíamos? Cómo se mantiene el mismo principio. ¿Qué va a pasar? Aquí Yahweh estaba buscando la intención del corazón. Dice, de nada sirve que llegues y mates a un becerro gordo si no tienes misericordia de tu hermano. De nada sirve que me vengas a adorar y que te estés peleando, que te estés matando con tu familia, que estés... De nada te sirve. Si lo vamos al Nuevo Testamento, ahí es donde Pablo le está diciendo a Corintios, si yo tuviera todo el conocimiento y no tengo ¿qué? De nada me sirve. Si yo vendiera todo mi dinero y lo regalara, si no tengo ¿qué? Amor, De nada me sirve. nada soy. Si yo hablara todas las lenguas y hablara todos los dones, pero si no tengo amor, No soy nada. no sirve. De nada. Y el amor es el amor, no es el amor del mundo, es el amor de Dios. Y el amor de Dios, ¿en qué se manifestaba? Lo más importante de la Torah, según Yeshua, es la justicia, la misericordia, ¿y qué? La parte, ¿de qué? La obediencia. Tú vas a obedecer y yo voy a obedecer, no porque nos digan que tenemos que obedecer. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios quiere que tú y yo obedezcamos porque le amas. Cuando tú amas, entonces cuidas obedecer. ¿A quién? A tu Dios o a tus papás. Si tus papás te dicen, si amas a tus papás, ¿buscas qué? Buscas obedecerlos. Tienes cuidado de ellos. Si ves que tu mamá está trabajando, si ves que tu mamá está lavando, no llegas y llegas y te quitas la ropa, le pones la ropa ahí, te quitas los zapatos, en fin, ¿quién lo va a recoger? Pues mi mamá, ¿no? Oye, pero tu mamá tiene todo el día trabajando, tu mamá llega cansada. ¿A ese niño ama a su mamá? Es desconsiderado.
el amor no se expresa solamente a través de las palabras. El amor se demuestra a través de las acciones. Cuando yo hago, estoy demostrando que amor. Yahweh no solamente nos dijo que nos amaba, sino dice que Él mostró su amor. ¿Que envió a quién? Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, me das la siguiente, por favor. Dice, ahora sí, del 7 al 10. ¿Quién dice yo? Mas ellos, por Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Ok. ¿Qué les está diciendo? Yahweh se está yendo ¿a dónde? Se está yendo al origen. ¿Qué escoge? Ley de procedencia. Se está yendo al origen. Ellos cometieron el mismo pecado que cometió Adán. Ellos transgredieron el pacto que transgredió Adán. La pregunta es, y lo estudiábamos, ahí anótenlo para los que no están llevando pactos, ahí vemos claramente que Yahweh hizo un pacto con Adán, y bueno, vemos que Israel, al igual que Adán, había transgredido el pacto que Yahweh había hecho con ellos. ¿Qué era lo que Israel había hecho? ¿Por qué lo compara con Adán? ¿Alguien sabe por qué Israel o por qué Yahweh está considerando a Israel, considerando su mismo pecado como el pecado de Adán? ¿Qué hizo Adán? Le hizo caso. Le hizo caso a la mujer. ¿Qué más? ¿La prefirió? La prefirió, pero algo más. Sí prefirió, pero hizo algo Adán. Desobedeció, pero acuérdense que Adán, cuando Yahweh le está diciendo, Eva no miente en el aspecto de que dice que la serpiente la ¿qué? La había engañado. La culpó a Dios. La serpiente la engañó. Y dice, ok, la serpiente me engañó y comí. Y aún así, Yahweh dice, no, espérate, tú sabías. Y aún así tú comiste, ¿por qué? Porque te dejaste seducir por lo que la serpiente te dijo. Pero cuando llega Eva y le da el fruto a Adán, Adán claramente sabía qué le estaban ofreciendo. Y Adán, consciente de lo que le estaban ofreciendo, prefiere a su esposa en lugar de ¿qué? De Yahweh. Y entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Israel? Yahweh, ¿qué le había dado a Israel? Le había dado sus preceptos, le había dado sus mandamientos. ¿Y qué hizo Israel? Prefirió, desechó estos, no hizo caso a lo que Yahweh les dijo y terminó por irse y hacer todo lo contrario a lo que Yahweh le había dicho que no hiciera. Y entonces el pecado que va implícito es el pecado de ¿qué? De la rebelión. Había rebeldía. Una persona, por eso dice, una persona que es rebelde es una persona que es idolatría, pero es una persona que no adora a Dios, ¿eh? No puede haber una persona que esté en rebeldía que esté adorando a Dios, porque ese pecado fue el primero que cometió Adán. ¿Cómo te das cuenta si tú estás siendo idólatra? En el momento, lo primero que tú debes de hacer es ver si tú estás alineado conforme los parámetros que la palabra de Dios te manda y te establece. Pero si tú estás, poníamos el ejemplo en la semana, si tú estás en fornicación y aún así quieres estar ministrando y porque es tu congregación y porque tú levantaste tu congregación,
¿qué estás haciendo? Estás saliéndote de ¿qué? De lo que Yahweh ha establecido, y entonces estás viviendo en rebeldía. ¿Por qué? Porque ya no aceptas la disciplina de Dios, sino ahora quieres establecer ¿cuál? Tus propias leyes, tus propios juicios, tus propios preceptos, y ahora quieres que tu vida y los que te rodean se manejen conforme ¿a qué? Conforme a lo que tú dices y no conforme a lo que la Biblia dice. Hemos sido llamados a hacer, no lo que el pastor dice, no lo que tu esposo dice, no lo que tu esposa dice, no lo que el presidente. Hemos sido llamados a hacer lo que la palabra de Dios dice. Si tu esposo, si tu pastor, si tu presidente, si las autoridades se alinean a lo que la palabra de Dios establece, entonces, claro que sí, lo hablábamos, te sometes. Pero si no es así, entonces cuidado, porque Dios va a demandar de ti y va a demandar de mí que nosotros nos sometamos a algo que no sea la palabra o que no sea la escritura. ¿Vamos bien? ¿Por qué los sacerdotes? Fíjense qué hacían los sacerdotes. Esto es bien triste. Los sacerdotes, dice la escritura que los sacerdotes se juntaban, ¿para qué? Se juntaban para asaltar y para qué más? Emboscar. ¿Qué hicieron con Yeshua? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? Fue el Sanedrín. Se juntaron, establecieron un juicio, y establecieron un juicio que fue completamente fuera de las órdenes de la Torá, de lo que la Torá establecía que debía de ser un juicio. Ellos hicieron todo lo contrario, rompieron lo que la misma Torá establecía, con tal de ¿qué? De derramar la sangre de un inocente. ¿Qué pasaba en el momento que se levantaba alguien? En el momento que se levantaba alguien que afectaba o veía que afectaba los intereses de los sacerdotes, eran los mismos sacerdotes los que ¿qué? Los que se juntaban, ¿para qué? Para dictaminar, para establecer el juicio y para terminar por matar a las personas. Desgraciadamente esto el día de hoy se ve en las congregaciones. Tú nada más empiezas a obedecer la palabra de Dios, empieza a obedecer lo que la escritura te dice, y si te das cuenta que algo no se alinea de acuerdo a la institución que tú estás siguiendo, vas a ver en ese momento cómo se juntan los sacerdotes, se junta el Sanedrín y termina ¿por qué? Terminan por expulsarte, por echarte fuera, por asesinarte o por matar tu reputación y hacer un sinfín de cosas de las cuales la palabra de Dios ya establecida. ¿Qué era? Yahweh va a juzgar eso. Yahweh va a juzgar, ¿por qué? Porque la misión del sacerdote, ¿cuál es? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Ministrar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, y también de ser, ¿qué? Una parte o hace una función de ¿qué? De estar presentándose, y estar presentando holocaustos, sacrificios ¿por quién? Sacrificios para el pueblo. ¿Cuál era la función de estos sacerdotes? Lejos de ministrar, estaban asesinando al mismo pueblo. Y entonces Yahweh les dice, por eso vamos a encontrar a través de los diferentes profetas, que Yahweh habla duramente contra los sacerdotes, porque lejos de hacer lo que Yahweh les había mandado, habían decidido ellos vivir, salud, para llenar sus bolsas, para llenar sus presupuestos. Hace poco salió la noticia de que un pastor de la prosperidad muy conocido y que ha predicado la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad por tantos años, Benny Hinn salió a hablar de que reconoce que durante muchos años predicó el evangelio de la prosperidad, reconoce que hizo mal, reconoce que cuando predicaba ese evangelio, lejos de estar agradando a Dios, estaba afrentando a Dios. Y lo que comenta este hombre es de que ahora ha reconocido que no lo volverán a escuchar hablar acerca del evangelio de la prosperidad. Hay quienes, dicen, pues que regrese todo lo que se robó, ¿no? Todo lo que regrese los aviones y los yates que tiene. Entonces, eso ya
veremos en qué acaba la historia. Si hay un verdadero arrepentimiento, yo me quedo con el ejemplo bíblico de este Zaqueo, que Zaqueo Y el dice Torah también, dice que- hay que recibir. que Zaqueo él llegó, dice que cuando el Señor entró y cuando entró a su casa, ¿qué hizo? La primera muestra fue, repartió parte de su riqueza a los pobres y dijo, Y dio más. si a alguien he defraudado, iba a regresar, iba a restituir de acuerdo a lo que la Torah establecía, 4 no regresar solamente esa parte, sino le iba a regresar 4 tantos de acuerdo a como había de acuerdo al monto que hubiera defraudado. Y entonces, ¿qué dice Yeshua? Verdaderamente el día de hoy la salvación ha llegado a este lugar. No sabemos si Benihim lo va a hacer, creo que si lo hace será algo que tenga que arreglar él con el Señor, pero bueno, es importante el entender esa parte, ¿no? Desgraciadamente veía en la semana y de veras dices tu Señor, ya vienes. Prácticas raras que se dan en la iglesia, hombres predicando que el ser humano o que los hermanos en la congregación no deben dormir con pijamas, que las pijamas son del diablo, sino que deben de dormir con traje y la mujer el vestido, para que cuando llegue el Señor los encuentre. Y entonces dices tú, ¿de veras? ¿De verdad? Y la gente dice, ay, a ver. Y luego otro en donde está una mujer sentada, una profetisa sentada, y dice, todos los hombres que quieran ser sanados y las mujeres van a llegar y van a tocar mis pies. Antes de tocar mis pies ponen de este lado el billete. De este lado ponen el billete y con la otra mano tocan mis pies. Y entonces en ese momento se van a sanar. Y ves la cola de gente que está, y ves ahí al Rugier, ves ahí al Rugier, cáigase con el billete, ahora sí lo puede tocar, cáigase con el billete, ahora sí lo puede tocar. Y entonces dices tú, bueno, así, digo, hay mucha, el día de hoy hay muchas. Hay uno que mandó a la congregación a decir, sepárense de hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ser santos? A ver, bueno, ahorita salen y se comen pasto, porque comiendo pasto van a recibir sanidad y van a recibir, y sale toda la congregación a comer pasto y a arrancar pasto y a comer. Y dices tú, ¿de veras? ¿A ese nivel estamos? A ese nivel está. de ignorancia. A ese nivel está. ¿Por qué? Porque el pueblo hace mucho que dejó de leer la palabra de Dios. Hace poquito salió también, nos reíamos de repente o que está mal reírse, ¿no? No nos debemos de burlar, pero sí, digamos, eso no se va a ver en la iglesia cristiana, ¿no? Hace poquito no sé si vieron la noticia de la Virgen del Hot Cake, que se apareció, hicieron un hot cake y salió en forma de virgen, y entonces ahora la gente estaba... Un hot cake. Un hot cake en forma de virgen. Entonces dice, no puede ser, de veras que no puede ser lo que el día de hoy el mundo está. Hay tanta oscuridad. ¿Y qué es lo que nos dice Yahweh? Ustedes no están en tinieblas. Ustedes no están en tinieblas. Dios nos ha dejado su lámpara para que alumbre nuestro camino. Amén. Lámpara es a tus pies mi palabra, y lumbrera ¿a qué? Lumbrera mi camino. Amén. Es esto lo que debe de guiarnos. Todas esas personas que están haciendo eso, ¿creen ustedes que les importan las almas? No. No les importan en lo más mínimo cuánto se tengan que llevar a Y la suya. llevar ¿Crees que le va a por importar? Ni la suya, sí. Vamos a terminar aquí, dice, en la casa de Israel, ¿qué dice el 10? Dice, en la casa de Israel he visto inmundicia, ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. La característica, ya Judá no se iba a salvar del juicio de Dios.
¿Para qué sirve una siega? ¿Qué características vemos en una siega? Separas lo bueno de lo malo. Yahweh va a venir y va a separar ¿qué? El trigo de la cizaña. ¿En qué tiempo se va a dar esto? En el tiempo de que Israel regrese del cautiverio, de que la casa de Efraín regrese del cautiverio. Primero, ojo, Israel, casa de Efraín, pasa por esa siega. Porque ¿quién es el que, de acuerdo a la escritura, quién es el que nos va a tomar y nos va a sacar de los 4 puntos de la tierra y nos va a reinar juntamente con él? Yeshua. ¿A quién va? Dice la escritura que él va a tomar y va a separar al trigo de la cizaña. Va a separar en la parte de la parábola de la red, que dice que se juntaron toda clase de peces, va a separar a los peces que sirven de los que no sirven. La de los rebaños, va a separar ¿a quién? A las ovejas de los cabritos. Entonces eso que Yahweh va a hacer nos está hablando de un proceso de ¿qué? De selección. Un proceso de selección de acuerdo a quién, de acuerdo a qué, al que es oveja, al que es trigo, al que ¿qué? Va a dar fruto, de acuerdo a lo que él ha establecido. Y entonces, cuando Yahweh venga a ti, lo que va a buscar, ¿qué crees que es lo que él se va a fijar cuando venga a ti? Ver a su hijo reflejado en ti. ¿Y cómo puede ver a su hijo reflejado en ti si no es por medio de qué? A través de los frutos. A través del fruto que se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Y es el amor. Y ese amor, recordemos que el fruto del Espíritu no son frutos, es el fruto, porque es uno solo. Es el fruto y es como una mandarina. Es un solo fruto, es ceja. Pero cuando la pelas vas a ver que está constituido de diferentes gajos. Bueno, es el amor. Y el amor está constituido ¿por qué? Paz, Por benignidad, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, mansedumbre, dominio propio. Todo eso que nosotros estamos viendo es lo que él se va a acercar a ver. Y va a decir, ¿lo tiene? ¿Está? ¿De veras? Porque si fuiste injertado en el olivo natural, la savia, el aceite del Espíritu se debe producir en ti. Y entonces vas a hacer, si la raíz es buena, el fruto va a ser bueno. Porque la raíz sustenta al árbol. ¿Quién es el que sustenta tu vida? Yeshua. Es él el que nos sustenta. ¿Qué era lo que Yahweh le estaba diciendo y le estaba hablando? ¿Sabes? Me dando así. Ya se acabaron. Perdón, pensé que había puesto una más. Gracias. ¿Qué es lo que Yahweh nos está diciendo y lo que está llamando? Vean que en todo el tiempo Yahweh habla del juicio, pero está hablando también de la ¿qué? Está hablando de la restauración del pueblo. Está hablando de la restauración del pueblo. Está hablando de que hay un proceso en donde el juicio de Dios nunca será para destruir, sino siempre tiene la oportunidad y nos da el tiempo de que nosotros volvamos a Él, de que nosotros regresemos a Él. ¿Para qué? Para que caminemos conforme a sus preceptos y conforme a sus mandamientos. El precio que se tuvo que pagar por toda la desobediencia y toda la idolatría que se vivió durante tantos años y por el estilo de vida que llevábamos, no fue un precio sencillo. Fue un precio que se pagó a través de la sangre preciosa del Mashiach. La única sangre, y esto me gustó mucho hace poco que lo escuché, cuando habla de que somos identificados en Él. Ahorita en Raíces Hebreas hay mucho el que no, es que yo traigo línea directa de sangre de soy un judío, porque vengo de mis abuelos son judíos y mis tatarabuelos son judíos y vengo de ascendencia judía y yo traigo sangre sefardita, soy askenazi y así, ¿no? Un chorro. Déjame decirte que la única línea de sangre y la única sangre que importa es la sangre del Mesías. Porque es por medio de la sangre del Mesías
que nosotros somos transformados, fuimos limpiados, fuimos sanados y fuimos injertados. Entonces, si alguien te dice, es que yo soy de sangre, qué bueno, yo soy, ¿qué sangre, de qué sangre tienen ustedes? Nosotros fuimos lavados por la sangre de nuestro Mesías. Nada más. Entonces, no se metan, por favor, no se metan a discutir de que yo vengo de... O a querer investigar de qué Y eso sangre les digo viene. porque a todos en algún momento nos ha pasado. Nosotros cuando empezamos en Raíces Hebreas, que métete a investigar, que tus apellidos a lo mejor traen, eres un 10% judío. Y entonces veíamos por ejemplo, mi apellido es Benavides, el de mi mamá, y viene de descendencia judía, y viene de Ben David, de Ben, hijo de David. Y entonces, ¿somos judíos? Sí, pero eso no te salva. Lo que el día de hoy te salvó es que la sangre que se derramó por ti para el perdón de tus pecados, para el perdón de mis pecados, que es la sangre del Mashiach. Amén. Amén. Bueno, vamos a terminar en oración. Y no seamos como aprendamos, dice la Escritura que en Hebreos, que estas cosas se dejaron escritas para que nosotros aprendiéramos precisamente de la dureza del corazón del pueblo de Dios, como una y otra vez Dios se acercaba y el pueblo se alejaba. Cuando dice el texto, los maté por boca de mis profetas, es que ¿cuál es la misión de la profecía? La misión de la profecía, toda profecía de Yahweh tiene la finalidad de que tú te arrepientes. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? Jonás va a hablarle a Nínive y la predicación de Jonás genera un cambio en el pueblo de Nínive. ¿Y qué hace Yahweh? Frena el castigo. Y Jonás dice, ¿cómo? ¿Por qué? Pues no, yo esperaba que fuego consumidor. ¿Qué era lo que Yahweh estaba buscando? Que ese pueblo se arrepintiera. Entonces la idea de los profetas era que el pueblo se arrepintiera, La consecuencia, cuando tú no te arrepientes, entonces viene la consecuencia de destrucción para la vida de las personas, para la vida del pueblo. Y aún en eso, la idea era precisamente que de eso el Señor limpiara, purificara y bueno, guardara un remanente que no había doblado sus rodillas delante de los padres. Amén. Amén. Vamos a orar. Estamos en tiempo de arrepentimiento, estamos en el tiempo establecido en el calendario hebreo en el mes de Elul. Estamos cerca, nos estamos preparando. Esta es la última semana que se tiene del mes de Elul y vamos a entrar a lo que se conoce como Rosh Hashanah, como la fiesta de las trompetas, el próximo domingo. El próximo domingo a esta hora vamos a tener lo que es la celebración aquí en la congregación de lo que es Yom Teruah. Entonces ahorita al terminar les voy a dar las indicaciones de qué debemos de traer para participar de la celebración y que juntos podamos estar y podamos tocar el shofar y podamos estar en esa cita que Yahweh nos ha hablado. Es una celebración que tiene que ver con la segunda venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra que el día de hoy nos das. Gracias te damos, Señor, porque a través de ella nos muestras una y otra vez, Señor, tu misericordia. Nos muestras, Señor, cómo verdaderamente tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Nos muestras, Padre Celestial, que aún en la reprensión tú buscabas no una destrucción, sino verdaderamente buscabas que tu pueblo se limpiara, Señor, de todas sus iniquidades y que pudiera reconocer su pecado y se volviera a ti. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, a tener un corazón presto para ser obedientes a tu palabra. No permitas, Padre Celestial, que podamos tener un corazón endurecido.
No permitas que te sirvamos solamente por conveniencia, sino, amado Padre, ayúdanos a buscar servirte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Que todo lo que hagamos salga de un corazón sin doblez, sin iniquidad, Padre Celestial, sino que verdaderamente podamos ser íntegros en cuanto a, Señor, a todo lo que tú demandas de nosotros. Ayúdanos a caminar en la santidad que tú has establecido. Y ayúdanos, Señor, a hacer esa luz en medio de tantas tinieblas. Ayúdanos, Señor, a levantar tu palabra como regla y como norma de vida, Señor. Ayúdanos a levantar la Escritura, Padre Celestial, como tesoro que tú has puesto en nuestras manos para dar testimonio de que tú vives y reinas. Y que así como cumpliste, Señor, tus palabras durante la Torá, Señor, y los profetas, también, Señor, serán cumplidas en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Gracias te damos por cada familia aquí representada. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a examinar nuestros corazones a lo largo de estos días, Señor, a lo largo de nuestra semana, de esta semana, Señor. Ayúdanos a irnos preparando. Queremos llegar, Señor, lo mejor posible a tus fiestas. Queremos gozarnos en ella y queremos, Señor, que cada una de ellas podamos aprender lo que tú tienes preparado para la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre Celestial, te damos tantas gracias por este Shabbat, por este tiempo que nos permites compartir, por este tiempo que nos permite, Señor, estar juntos como tu pueblo. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Yahweh les bendiga. Despedimos la transmisión y vamos a